Muy buenas tardes, Arnaldo Otegi, coordinador general de H. Bildu. Gracias por recibirnos en Euskadi. Es un placer y por conceder esta entrevista a Público. En 2018 ustedes apoyaron la moción de censura contra Rajoy en el Congreso de los Diputados. Bueno, para frenar la deriva autoritaria del Partido Popular y para frenar la corrupción, que en ese momento fue el argumento de mayor peso. Estaban dispuestos a abstenerse, además, tras el 28 de abril, en el caso de que hubiera un pacto Partido Socialista y Unidas Podemos, como Esquerra Republicana o Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo valora el fracaso de esas negociaciones? Bueno, nosotros en aquel momento hicimos una lectura de la situación que creo que se mantiene en términos estructurales, sobre la realidad del Estado y la realidad del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, observamos determinados fenómenos y determinadas tendencias e inercias que se mantienen. Y una es la deriva hacia el autoritarismo, en un modelo capitalista salvaje que está poniendo en riesgo el planeta, etcétera. Y nosotros observamos que en el Estado español, por su propia historia y porque existe una derecha con poca cultura democrática, existía un riesgo, y el riesgo era que esa deriva autoritaria se manifestara en el Estado español con las consecuencias negativas para todos los pueblos del Estado español, para los trabajadores, etcétera, ¿no? Y hicimos este análisis y lo que dijimos fue, bueno, es posible que no podamos detener hasta el final o por muchos años la deriva, pero hay una oportunidad. Y hay que darle al gobierno del Estado una oportunidad y decirle, usted tiene oportunidad de hacer otro tipo de cosas, de solucionar los problemas en términos democráticos, de solucionarlos de manera acordada, etcétera. Y entonces apoyamos la moción contra Rajoy y dijimos, además en campaña electoral, y nos comprometimos a frenar a la derecha y dar paso a un gobierno, digamos, de progreso. Desde mi punto de vista, desde el inicio de las negociaciones, el Partido Socialista no tenía ninguna intención de hacer un gobierno de coalición, por múltiples razones, entre otras probablemente porque a la señora Merkel no le gustaría mucho un gobierno con Podemos dentro y seguramente al IBEX 35 tampoco, pero al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, Podemos cometió un grave error. Y cometió un grave error porque tuvo en la mesa una oferta, por muy limitada que fuera para ellos, pero que era una oferta que no le gustaba al Partido Socialista. Y desde nuestro punto de vista, al final el debate se convirtió en que había vetos, en que uno quería ministerios. Entonces, el debate fundamental era, frente a la involución posible en el Estado, frente a la crisis que puede venir y frente a problemas estructurales como el catalán o el vasco, tú tienes dos opciones. Una es abrir un Kit-Kat que pueda procurar un tipo de solución, o dar paso a unas nuevas elecciones. ¿Y qué es eso? Barajar las cartas otra vez y darle la posibilidad a la derecha de que acceda al poder. Y entonces eso nos parece de una gravísima irresponsabilidad. Y repito, nosotros tenemos claro que Sánchez quería elecciones desde el inicio, pero nosotros teníamos claro que Podemos debía haber jugado desde nuestro punto de vista, lo decimos con todo el respeto, desde otra manera. ¿Cree que es factible después del 10 de noviembre de las elecciones? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sé que hay sectores en Podemos que piensan que eso es factible, pero yo creo que eso no va a ser factible y ojalá me equivoque. Yo creo que no es factible porque Pedro Sánchez ya está haciendo una campaña en la que manifiesta con claridad cuáles son sus prioridades, ¿no? Y yo repito, la prioridad en el Estado ahora mismo es hacer frente al problema de Catalán, que al final es el problema nacional, que es al final el problema de la vertebración territorial, y probablemente hacer frente a una nueva crisis económica, una nueva recesión. Y esto va a llevar al IBEX y a los poderes reales del Estado a forjar un gobierno con pactos de Estado. Y creo que en esa ecuación no entra un gobierno con Podemos. Más, Pedro Sánchez está diciendo permanentemente que no quiere un gobierno que dependa de los independentistas. Y entonces, claro, evidentemente es que no lo está ocultando. ¿Por qué? Porque un gobierno que depende de nosotros los independentistas no puede ser un gobierno que haga la contrarreforma antidemocrática que quieren hacer, ni que recorte libertad, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos una agenda de democratización también del Estado y ellos yo creo que se van a apuntar a una agenda de desdemocratización todavía mayor del Estado, ¿no? Por eso yo no contemplo en la ecuación un gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, de ninguna de las maneras. Yo he hecho una apuesta, somos los vascos, apostamos mucho. Yo he hecho la apuesta de que al final es un gobierno en solitario del PSOE si gana las elecciones con la abstención del PP. Y luego hay que gobernar y luego veremos lo que pasa. Usted fue uno de los máximos impulsores de la declaración independentista en Barcelona que se rubricó la semana pasada. ¿Qué cree que puede aportar al momento político actual? Pues en este clima, yo creo, y en este contexto histórico, yo creo que ahí lo que se plantea en definitiva es una agenda democratizadora, que es una agenda que desde nuestro punto de vista rompe con la herencia
de una transición que no fue capaz de resolver problemas estructurales en el Estado español. Y lo que hacemos es recoger sobre una base de 5 puntos de reivindicación una agenda democratizadora para nuestras naciones y para el Estado. Y lo que hacemos es además hacer un esfuerzo de unidad en los que hemos sido capaces de ir desde el PDeCAT a la CUP a decir: si se quiere una agenda de democratización del Estado, hace falta abordar estos temas, que son la autodeterminación, la libertad de presos, las estrategias democráticas y políticas sociales avanzadas, y políticas económicas avanzadas. Y en ese sentido creo que la aportación que hacemos es desde el soberanismo para una agenda que hace frente a la involución y que al mismo tiempo plantea un modelo de superación de una herencia, desde nuestro punto de vista, sigue estando presente, que buena parte de los problemas estructurales del Estado vienen de una transición que Anguita definió como una transacción y que por lo tanto las fuentes originales de nuestros problemas están ahí. Y mientras esto no se aborde en estos términos, pues va a ser difícil hacerle superarlas, ¿no? El PNV dijo que no se sumaba porque no era el momento. Eso es lo que dicen ellos. Me gustaría saber qué cree usted del por qué no se han sumado. Yo creo que el PNV, que estaba y conocía la iniciativa desde hace mucho tiempo, hoy ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho, por parte del diputado general de Guipúzcoa, que no está de acuerdo en los contenidos de esta declaración, cosa que a nosotros nos sorprende mucho. Yo estoy absolutamente convencido que las bases abertzales del PNV comparten absolutamente la declaración y a quienes suscribimos la declaración. Yo creo que la respuesta la dio el lehendakari Urkullu en el mismo momento en el que todas las fuerzas soberanistas del Estado firmábamos la declaración, cuando dijo que será excesivamente crítico con la calidad democrática del Estado español. Y a nosotros esto nos parece una figura muy simbólica. Nos parece que cuando todos los soberanistas del Estado estamos reclamando el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos, etcétera, el lehendakari lo que reclama es un papel de defensa de la calidad democrática del Estado español, de tal modo y manera que me parece que el PNV sigue creyendo y queriendo ser una pieza fundamental de la estrategia del Estado y una pieza fundamental en el Estado, y por eso no está porque no es capaz de suscribir un documento que reclama el derecho de autodeterminación, porque cree que eso le lleva a un modelo de confrontación con el Estado que no quiere, no busca, y en el que cree que no tiene rentabilidad electoral y política, ¿no? Y por eso no está. Nosotros tenemos la puerta abierta, esperemos que un día esté. ¿Tiene que ver a lo mejor con la campaña electoral y la espera de a ver cómo se configura un gobierno en el caso de que se configure? Sí, yo creo que ellos, es seguro, lo más a largo plazo que mira el PNV son las siguientes elecciones. Es decir, que nosotros a veces tenemos el grave defecto de pensar un poco a largo plazo, pero estos siempre miran al interés en las próximas elecciones. Seguro que están esperando a ver qué es lo que ocurre, y seguro que están pensando que si son decisivos, pues pondrán eso que ellos llaman la agenda del país encima de la mesa, que consiste sobre todo en trenes de alta velocidad y estas cosas. Esta es la agenda del país, que nosotros decimos, no, esta será la agenda del PNV, pero la agenda del país no es. Entonces están probablemente esperando a eso, pero desde nuestro punto de vista se equivocan en una cosa, y es el modo de acción político del PNV durante 40 años, desde nuestro punto de vista, es un modelo que se va a agotar. Y se va a agotar porque si el Partido Socialista busca la compañía de la derecha y si se imponen los pactos de Estado, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál va a ser el precio que el PP va a poner al PSOE por la abstención? Y nosotros creemos que en ese precio va a haber al menos estos ingredientes: Navarra, mano dura con Cataluña y con los independentistas, y probablemente una reforma de la ley electoral que haga que los gobiernos de España no dependan de las fuerzas, digamos, nacionalistas o soberanistas. Y por lo tanto, si eso se produce, pues evidentemente la estrategia de un PNV que ha buscado siempre el acomodo en el Estado y condicionar gobiernos para, a cambio, reclamar partes de la agenda del país, que la dificultad del PNV es que confunde la agenda del país con la agenda del partido, pero yo creo que ahí es cuando yo creo que va a tener una real dificultad. Yo creo que ahora todavía siguen esperando a que puedan ser decisivos en un gobierno que ya veremos de qué lado cae, ¿no? Y de que sus votos sean decisivos, según ellos, para reclamar la estabilidad institucional, que es lo que han dicho, ¿no? Bueno, la sentencia contra el Procés ha agravado la crisis en Cataluña, pero además ha impuesto mayor dureza en la respuesta del Gobierno en funciones. ¿Qué futuro le vaticina esta estrategia si no se consigue, como decimos, un gobierno progresista que baje un poco
el suflé de la dureza del gobierno? Yo creo que hay un interés por parte de algunos sectores en el Estado de cronificar el problema, no solucionarlo, sino cronificarlo. Y yo creo que este es el interés por parte de sectores muy importantes. Nosotros estamos haciendo una lectura porque ha habido una tendencia a hacer lecturas en términos jurídicos de la sentencia y nosotros queremos hacer una lectura en términos políticos. Desde nuestro punto de vista, ¿qué ha ocurrido en el Estado? El Estado, desde nuestro punto de vista, tenía conformada una arquitectura para hacerle frente a la violencia armada en el País Vasco. Y tenía una arquitectura muy bien diseñada, que iba desde el empleo de la tortura o la guerra sucia a la Audiencia Nacional, legislaciones de excepción, ilegalizaciones de partidos, etcétera, encarcelamiento de dirigentes políticos. Desde el punto de vista de esa estrategia, cuando desaparece la acción armada de ETA, o la lucha armada de ETA, o la violencia de ETA, el Estado se encuentra con que va a tener enfrente, tanto en Cataluña como en el País Vasco, estrategias de corte pacífico y democrático, y no está preparado para hacer frente a eso. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Acomodar de manera casi mimética esa estrategia a lo que está ocurriendo en Cataluña. Y ahora necesitan hablar de violencia porque ahí es donde se encuentran cómodos, ¿no? Y creo que la lección que hay que extraer es el Estado, frente a las demandas democráticas de Cataluña o del País Vasco, de Galicia en su caso, ¿qué estrategia va a poner en marcha? Pues ya sabemos lo que va a hacer. Va a aplicar la guerra económica, va a tratar de que las empresas se vayan del país, va a aplicar el 155 y por lo tanto va a dejar sin instrumentos de autogobierno al país que ose digamos, poner en cuestión la Sagrada Unidad de España. Va a utilizar la represión y ahora le han puesto la guinda al pastel y además te vas 13 años a la cárcel. Antes porque supuestamente eras un terrorista y ahora porque pones urnas. Y ahora, bueno, tomar el aeropuerto del Prat pues es terrorismo, mientras todo el mundo aplaude en Hong Kong la toma de los aeropuertos porque los manifestantes llevan la bandera a Estados Unidos y enfrente está la República Popular China, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto nos movemos y entonces yo creo que el Estado lo que está haciendo es afinar, entre comillas, de manera muy burda, una estrategia de contención que no le va a funcionar porque hay 2,5 millones de personas que piensan hacer y piensan de otra manera, ¿no? Y lo van a manifestar en términos democráticos, me da a mí la impresión, y frente a eso no hay solución. Y probablemente hay más personas que no son independentistas que también apoyan esa estrategia. No se trata solo de independentismo en Cataluña. Es que yo creo que ya estamos en una fase histórica en la que ya el problema no es independencia en sí o independencia no, sino ya es autoritarismo, democracia, es 155 autodeterminación, es modelo neoliberal, recortes o modelos progresistas de políticas avanzadas. O sea, creo que estamos llegando a una situación en la que realmente lo que se dirime y lo que está en juego ya es, bueno, si tú estás dispuesto o no a vivir en un modelo autoritario de gobernanza o tú quieres construir sociedades más iguales, más libres, más democráticas, más horizontales, y creo que eso lo que va a hacer es que una buena parte de la gente que no es independentista, pues evidentemente pues, se incline por favorecer procesos que le lleven a vivir en un estado de mayor calidad, ¿no? Y creo que el proceso por la República en Cataluña ha demostrado eso, ¿no? O sea, cosa que a nosotros nos ha sorprendido, porque nosotros como abertzales pensábamos que para ser independentista había que ser abertzale, y no. Y se puede ser independentista no siendo abertzale, siendo español, siendo canario, siendo filipino. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que está viendo es que, bueno, la independencia puede ser un instrumento para cambiar las cosas y construir sociedades mejores, ¿no? Y yo creo que esta es la apuesta en Cataluña y aquí también. Usted ha participado en negociaciones lo suficientemente complejas, como el fin de ETA, como para conocer entresijos que seguramente se nos escapan al resto. Salvando, por supuesto, las distancias con Euskadi, porque son dos temas absolutamente distintos, ¿cómo abordar una negociación en Cataluña? Estamos a tiempo. ¿Por dónde empezaría Arnaldo Otegi? Bueno, yo empezaría por sentarme. Esta campaña que se ha hecho me ha parecido magnífica de siéntate y habla, ¿no? A mí esto ya, que es una cosa elemental y primaria, me parece que sería interesante, ¿no? Que por lo menos habría una voluntad de sentarse y hablar. Bueno, hay un problema, no se va a resolver sin hablar, vamos a hablar. Que se hable sin límites, sin condiciones. Bueno, que se hable de todo. ¿Cuál es la solución final? Al final a mí me parece que es que la gente va a tener que decidir en una urna votando.
Y entonces me parece que obstinarse en lo contrario es ir en contra del viento de la historia. Yo y nosotros y nosotras solemos decir a veces que al final el derecho a autodeterminación es el derecho al divorcio de los pueblos. Y cuando oímos decir una cosa esta como, no, tenemos que decirlo todos, no, mire usted, en el divorcio no se decide entre todos, hay una parte que decide irse. Entonces, ¿cuál es el gran obstáculo que nosotros observamos y que a veces hacemos esta reflexión, ¿no? El problema es que nuestras soluciones son sus tragedias. O sea, lo que para nosotros es democrático es, oiga, yo quiero votar y me quiero ir de un Estado que no, pero no tengo nada contra el pueblo español. Pero eso es, para una buena parte de la sociedad española, y es una tragedia. Entonces, ¿cómo en una mesa se puede llegar a alcanzar un acuerdo cuando ese acuerdo es muy satisfactorio para unos y una tragedia para los otros, ¿no? Pues esto es lo difícil. Pero a mí me da la impresión de que al final la solución va a pasar por un referéndum pactado y que esto llegará, tardará más o tardará menos. Cuanto más tarde, peor. Y yo creo que, de momento, a mí me parecería ya un paso evidente decir, oiga, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y vamos a darnos tiempo. Y vamos a solucionar ahora el tema de los presos también, en el caso catalán también nosotros tenemos ese problema, porque si no esto se va a ir agravando, se va a ir enconando y al final pues tratar de cronificarlo sin buscarle soluciones no es una buena receta. ¿Sería necesaria una mediación? Gabriel Rufián proponía el otro día el nombre del expresidente Zapatero. Bueno... ¿Usted tiene algún nombre en mente? A lo mejor usted mismo. No, yo creo que yo sería de parte. Entonces el Lehendakari ha dicho muchas veces que él se ofrecería de intermediario, pero sí. Yo no me puedo ofrecer de intermediario porque ¿no? Yo estoy a favor de la independencia de Cataluña. Ya. Entonces quiero ser honesto con eso, no quiero. Pero sí que me parece que puede haber figuras que pueden abordar esto desde un punto de vista mucho más dialogante y mucho más constructivo, ¿no? Yo creo que la mediación es una buena inversión. Y creo que el que haya gente que facilite los diálogos, a mí me parece que está bien. Y bueno, nosotros en su día tuvimos una experiencia con determinadas organizaciones de carácter internacional que ayudaron mucho y por lo tanto me parece que en una mesa donde las pasiones están tan desatadas, alguien con la mente un poco más fría desde fuera, desde la distancia, ¿no? Que pueda poner un poco en valor las posiciones de unos y de otros, pues me parece que sería interesante. Lo que pasa es que no le veo al Estado en condiciones de... Bueno, se intentó, ¿no? Hubo la vicepresidenta pronunció la palabra mediación y se le vino media España encima. Sí, porque yo creo que y luego hay una cosa que yo suelo recomendar a todo el mundo y es el diálogo de verdad va a ser discreto. No voy a decir que es secreto, pero va a ser discreto. Yo no creo que se solucionan los problemas en una mesa con luz y taquígrafo y sobre ¿no? todo si los medios estáis en medio. ¿Por qué? Si el proceso de negociación se hace público, cada una de las partes tiene que vender a su parroquia qué es lo que está haciendo. Y esto tiene un problema, que es que el Estado va a decir, no estoy hablando de la autodeterminación, y yo voy a decir, estamos tratando el tema de la autodeterminación. Con lo cual, ahí surge un problema y un obstáculo, porque entonces cada uno trata de vender una versión. Yo la recomendación que hago es mediación internacional o mediadores, sí, diálogo discreto también. Y luego tiene que haber un diálogo público, probablemente entre gobiernos, que tampoco descarto, pero me parece que la discreción es lo más importante. Cuando uno dice que va a aportar un mediador internacional y lo dice públicamente, se acabó la propuesta, porque evidentemente pues esto no funciona así y nosotros la recomendación que hacemos a todo el mundo es, mira, esto no va a funcionar así. Ni creo que nunca os vais a sentar en una mesa unos y otros habiendo puesto los puntos antes de manera pública. No, yo creo que empecemos por decir hay que hablar y empecemos por decir hay que hablar de todo, sin límites. Esta es mi recomendación, pero bueno, yo respeto escrupulosamente lo que digan. Usted conoce bien esos procesos, además de una etapa, diría que más compleja que la que hay ahora, ¿no? Más compleja. Usted también en su día participó, digamos, del apoyo a la violencia armada para lograr la independencia de Euskadi. ¿Y cree que Cataluña se encamina a ese contexto, puede encaminarse en algún momento? Creo y deseo que no. Y creo que sería, desde mi punto de vista, una grave equivocación. ¿Qué mensaje le daría a quienes tal vez se lo estén planteando? Sí. Que me consta que sí. Yo creo que, siendo absolutamente respetuosos y entendiendo que esto no se despeja diciendo hay una pandilla de descerebrados que de repente les da por hacer cosas. De esto no es así. Yo creo que en Cataluña se ha producido un fenómeno que también a nosotros nos ha sorprendido, ¿no? Hay un sector de gente que ha vivido una situación de represión muy importante
que ve como una estrategia de carácter pacífico y democrático acaba con 100 años de cárcel y que considera que tiene que protegerse de esa represión utilizando otros instrumentos, como pueden ser pues, las cosas que han pasado en Barcelona. Esto puede ser hasta bastante comprensible, porque luego sí que hay una cierta tendencia a sobrevalorar la violencia. Cuando han hablado de Beirut, y dices, oye, mira, por favor, sí. O sea, en los banlieues de París han pasado muchos más incidentes, en Estrasburgo se quemaban cientos de coches los fines de semana. Vamos a ver, no estamos hablando de una violencia como parecía, estamos en Beirut, no estamos muy lejos de Beirut. Pero sí me ha sorprendido también observar que hay sectores del catalanismo más o menos moderado o más o menos civilizado que han mostrado como bueno, una cierta lógica a estos hechos, ¿no? Y esto es un novedoso, esto sí que me parece novedoso. Pero creo que el independentismo está claramente a favor de las vías pacíficas y democráticas, en el documento lo ponemos. Creo que lo importante son las manifestaciones masivas y las manifestaciones de carácter pacífico, y creo que sería un regalo para el Estado que el Estado podría ir por las cancillerías del mundo diciendo el problema catalán se ha convertido en un problema de orden público y un problema de violencia, ya no hay un problema político, que es lo que trataron de hacer aquí durante muchas décadas. Creo que eso sería una equivocación, pero lo digo con todo el respeto del mundo. Más allá de su visita a Barcelona, la semana pasada entiendo que mantendrá contactos con dirigentes o sectores del independentismo catalán. ¿Qué le trasladan? ¿Hay preocupación por la división, sobre todo, inevitable y subyacente, pero ya en el exterior, entre Junts pel Cat y Esquerra Republicana? Yo creo que ahí hay que puede ser hasta cierto punto lógica. Nosotros hemos suscrito una alianza estratégica con Esquerra Republicana, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto creo que es normal que exista también una pugna por la hegemonía electoral y por la hegemonía social, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nosotros que mantenemos relaciones con todos los sectores, ¿sí? Desde la CUP hasta Puigdemont, hasta los exiliados, hasta PDeCAT, Junts pel Cat, Esquerra Republicana, como no, siempre les hacemos la misma recomendación y siempre lo hacemos desde el máximo respeto. Nosotros siempre hemos pensado que cada pueblo tiene que elegir su camino y que si nos piden opinión la damos, pero con todo el respeto del mundo. Siempre les decimos una cosa, es sobre todo unidad. El Estado va a buscar la división de las fuerzas independentistas. Es normal, yo haría lo mismo. Entonces lo que les decimos es sobre un programa, sobre una hoja de ruta, sobre una estrategia, hay que buscar la máxima unidad posible. Yo creo que el independentismo catalán se sorprendió de la respuesta del Estado. Nosotros no nos sorprendimos. Es más, les dijimos, esto va a pasar. Tú no puedes pensar que vas a llevarte un trozo del territorio del Estado y sobre todo 250.000 millones del PIB y que esto va a ser una cosa en la que el Estado va a colaborar con agrado, menos el Estado español. Entonces yo creo que ellos se llevaron una gran sorpresa porque entendieron que una estrategia de carácter pacífico y democrático no facilitaba una agresión por parte del Estado de este tipo. Creo que ahora ya son muy conscientes del coste que supone seguir con el proceso. Y lo están pagando. Y ya hay decenas de presos. Sí. Y claro, esto ya es una realidad que se va a imponer, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, existe el conflicto se mantiene, hay que tratar de gestionarlo de manera inteligente, hay que tratar de que no trasvase las vías pacíficas y democráticas y hay que seguir perseverando una y otra vez, apelando al diálogo y planteándole al Estado, sobre todo delante de la comunidad internacional, la necesidad de sentarse y hablar, ¿no? Yo creo que esa es la impresión que tienen ahora mismo todos. Luego tiene sus diferencias, como es lógico, sobre cómo hay que hacer, qué estrategia hay que seguir, etcétera, pero me parece que yo he visto desde fuera y con todos los respetos, cuando uno ha alcanzado esa fase del proceso de maduración y de desarrollo, la clase política también tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que tiene la gran responsabilidad de ponerse de acuerdo, de mantener la unidad y de seguir hacia adelante, pues digamos, en la medida de sus posibilidades. Creo que va a ser así, además. Yo creo que, yo lo he dicho más de una vez, para mí es un fenómeno irreversible, ¿sabes? Es decir, lo puedes contener, puedes aplicar el 155, algunos hablan de estado de excepción, yo sé qué cosas. La pregunta es, bien, usted aplica el 155, ponga el estado de excepción, meta 1000 presos. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Con qué oferta? ¿Con volvemos al Estatuto de Autonomía? No, esta es la última fase. Si tú haces eso, ya no hay más salida que la independencia de Cataluña. Y esto es lo que el Estado, creo que alguien en el Estado debería de pensar, pero no sé si lo hacen.
Supongo que alguien habrá, otra cosa es que lo diga, y además en plena campaña electoral es más complicado, es más complicado. ¿Cree que el presidente Torra está gestionando bien su papel? A mí el presidente Torra me parece una persona honesta. Y en estos tiempos líquidos, y en estos tiempos en los que, bueno, nosotros venimos de una cultura marxista, de compromiso, de principios, bueno, ya encontrarte con una persona honesta a mí en la política me parece fantástico. El señor Torra es una persona que nunca pensó que iba a ser presidente de la Generalitat, no tenía esa ambición. Y entonces en un momento determinado, por compromiso con el país, acepta este reto. Y lo que dice es, yo vine aquí a hacer la República. Y entonces creo que yo le tengo el máximo de los respetos. Si luego ella gestiona bien o gestiona mal, yo ya esto lo dejo a criterio de las fuerzas políticas catalanas. Bueno, a mí me parece una persona honesta. Por ejemplo, me parece un escándalo que se diga que Quim Torra no condena la violencia. Es que ya hemos llegado a ese extremo. Y que cuando lo hace con la boca pequeña. Y dices, oye, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Delante un crucifijo y la Constitución española a jurar. Vamos a ver, Quim Torra está en contra de las estrategias violentas, lo ha estado toda la vida. El catalanismo independentista nunca ha estado en esas vías, salvo la excepción de Terra Lliure en un determinado episodio histórico, pero que ha sido absolutamente minoritario en términos sociológicos. Por tanto, yo es una persona a la que respeto, yo tengo relación con él, y él yo creo que es una persona honesta que ha venido a hacer lo que él cree que tiene que hacer, independientemente de que después la política pues, es muy cruel y probablemente haya desavenencias y todas estas cosas, pero yo una persona honesta ya de entrada, independientemente de su ideología, ya me parece un soplo de aire fresco en la política del mundo. A lo mejor las costuras de la institucionalidad son muy estrechas, constriñen. Este es el problema de la izquierda. Y que Torra no se ajusta, a lo mejor. Al menos esa es la sensación que da, que es un activista al uso. Es un activista. Bueno, él lo dice, ¿no? Es un activista. En eso no estamos descubriendo nada nuevo. Y entonces es un activista que en un momento histórico le ha tocado una responsabilidad histórica que él nunca buscó. En un momento... Que él nunca buscó. Y entonces, bueno, él dio el paso porque entendía que era el paso que le exigía el país. Se dice, ¿cómo puede estar un presidente de la Generalitat cortando carreteras? Pues mire usted, pues puede estar porque es un activista y Martin Luther King pues cortaba carreteras y Nelson Mandela, que fue el presidente de Sudáfrica, estuvo 25 años en la cárcel. Y esto que se ve como esta especie de constreñimiento muy burgués, de decir, no, hombre, el presidente de la Generalitat tiene que llevar corbata, tiene que ser un señor serio, tiene que ser... No, el presidente Pepe Mújica no es así y nos parece un referente mundial. Absolutamente. Absolutamente. Estamos de acuerdo. Y yo que he tenido ocasión y el inmenso honor de estar con él en la Chacrita, pues me parece un referente en el mundo. ¿Y por qué? Pues primero porque es una persona honrada, que da ejemplo. Y a mí me parece que en la izquierda lo importante, Anguita diría el programa. Yo digo también, pero sobre todo el ejemplo. Y Anguita también es ejemplo de muchas cosas. Ha arrasado Mújica en el Senado, además. Sí. Hablemos de Arnaldo Otegi. Ayer asistimos a la anulación de la condena de Atutxa, Kenner y Bilbao, después de 11 años de que el Supremo les condenara. En 2008 anula esa misma condena por, siguiendo las directrices del Tribunal Superior del Tribunal de Estrasburgo. ¿Usted ha presentado algún recurso contra su inhabilitación para ser candidato? Nosotros tenemos presentados 2 recursos. Primero tengo que decir una cosa que creo que en el Estado conoce poca gente. Yo creo que soy el único ciudadano europeo al que el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón 2 veces. Yo no sé si habrá otro, pero me parece un poco raro que pueda haberlo. Nosotros esto casi es un récord. Yo quiero decir que esto no es muy habitual porque no da la razón muchas veces. Entonces, nosotros tenemos 2 recursos presentados, uno en el Tribunal Constitucional y otro en el Tribunal Supremo pidiendo exactamente la anulación de la condena, que ya lleva meses de trámite, pero que todavía no han resuelto. Teniendo en cuenta que lo de Atutxa ha tardado 2 años, pues no sé cuánto tardará la nuestra, ¿no? Pero nosotros sí tenemos puesto el recurso, entre otras cosas, porque el Tribunal de Estrasburgo nos ha dado la razón y por lo tanto creemos que hay que plantear un recurso de revisión de la condena que está, como digo, en el Supremo, pero luego por otra vía también lo tenemos en el Constitucional. ¿Y si los tribunales lo permiten, será candidato al Lehendakari? Pues no sé, esa es otra cosa que también sorprende mucho a la gente. Y antes he hablado de Torra y de Pepe en Mújica, ¿no? Claro. Y digo, bueno,
yo no tengo un especial interés ni una especial ambición en ser Lehendakari si la gente me votara, ¿no? Pero yo lo que digo es, si tengo la posibilidad, bueno, tendremos todo el equipo completo. Y entonces la gente decidirá, y nuestra gente decidirá qué es lo que quiere hacer, y en función de eso, bueno, yo siempre digo que representamos un proyecto colectivo y que al final, pues la gente es importante, pero lo importante es el colectivo y que al final pues vayamos con un proyecto que pueda ser alternativa a un PNV que lleva gobernando este país. O sea que sí. No, bueno, esto lo va a decidir la gente. No lo tengo claro, de verdad. No lo tengo claro porque me parece que hay que someter esa decisión a muchas variables, ¿no? Y entonces, bueno, hay que pensar a ver si es lo mejor, si no es lo mejor, contrastarlo con la gente, contrastarlo con compañeros y compañeras, ver cuál es el ambiente. Ahora sé que en la política los llamados líderes de los partidos consultan poco con la gente. Yo hago lo contrario. O sea, y me parece que hacer eso te lleva a equivocarte muchas veces. Yo creo que hay que hablar con la gente que tiene experiencia, con la gente que ha compartido contigo un camino, con la gente de la calle y decir, bueno, ¿cómo ves esto? Si tú haces eso, igual te equivocas, pero te equivocas con la gente. Si lo haces habitualmente, te vas a equivocar mucho menos. Y me da la impresión de que la política, sobre todo en la izquierda, necesita hacer mucho eso. Entonces yo me someteré a lo que diga la gente. Yo voy a estar donde quiera la gente. ¿Se lo han pedido? Hay gente que individualmente te dice en la calle y te pregunta esto y te dice tienes que ir y tal. Y dices, pero lo importante no es esto, lo importante es que presentemos un proyecto y que presentemos tal. Sí, ya, pero te lo juro que no lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo ni pensado, ni me preocupa en estos momentos. Aparte que tenemos una magnífica candidata a Lehendakari que lleva 4 años dando el callo, que además proviene de la televisión, y me parece que no es el debate en estos momentos. Usted ha puesto en su día por el diálogo y el fin de la violencia terrorista, participando además activamente en la etapa que fue la del presidente Zapatero. Sí. ¿Usted ha entrado alguna vez en contacto con víctimas de ETA o viceversa? ¿Se ha puesto en contacto con usted? Sí. ¿Y qué le ha supuesto la experiencia? Yo he estado con, no voy a decir muchas, pero con víctimas de la violencia de ETA. A mí me ha supuesto una experiencia constructiva, dura, muy dura en ocasiones, porque al final, bueno, uno hace muchos análisis políticos y tal, pero al final, bueno, las emociones están ahí, somos seres humanos, tenemos emociones, pero a mí siempre me parece una experiencia constructiva. Y con las víctimas que yo he estado, que han sido varias, no hablan en los términos que hablan determinadas asociaciones. Es decir, no, quizás sea minoría, no lo sé, yo no lo creo, pero yo creo que las víctimas lo que plantean es, bueno, necesitan saber qué pasó, por qué pasó, necesitan reparación, necesitan memoria, y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a contribuir a eso, ¿no? Pero es una experiencia dura, pero yo creo que hay que pasar por esa experiencia. O sea, yo creo que nosotros tenemos que hablar con las víctimas, sin lugar a dudas, y yo creo que es una experiencia en la que las dos partes sale probablemente mejor persona y probablemente quizás entendiendo un poco mejor a la otra parte, ¿no? ¿Ha planteado usted internamente algún cambio de actitud perdón, por parte de la izquierda abertzale en torno a los ongietorris a presos de ETA? Mira, hay una cosa que, por ejemplo... ¿Cómo se gestiona eso? Sí, hay una cosa que lo hemos dicho públicamente, ¿no? Cuando el Tribunal de Estrasburgo tumba la doctrina Parot, sí, se produce la libertad de muchos presos. Sí. Nosotros pactamos con el Partido Socialista que no habría ningún ongietorri, y lo cumplimos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, esto va a causar mucho revuelo, mucha tensión emocional, y no estamos... Para nosotros lo importante es que salgan de la cárcel, y lo importante es que lo reciban sus familias y que hagan su vida y que estén en su país, y no vamos a añadir, digamos, a través de los ongietorris ningún tipo de escenario que pueda generar dolor, y lo cumplimos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la izquierda abertzale está dispuesta a hablar de todo esto. Lo que decimos es, nosotros hemos sacado la lucha armada de la ecuación política, hemos desarmado una organización, se ha disuelto, hemos reconocido el dolor causado, estamos diciendo que estamos dispuestos a hablar de todo, con todo el mundo, de todo, y estamos diciendo que hay que sacar a los presos a la calle y que estamos dispuestos a hablar de todo. ¿Qué es lo que observamos? Lo que observamos es que por el otro lado
hay una tendencia a buscar en este espacio una especie de desgaste político de las posiciones de la izquierda abertzale. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿quién ha hecho más que nosotros por la convivencia en este país en los últimos 10 años? Porque nosotros hemos hecho todo esto. La pregunta que hacemos es, ¿el resto qué han hecho? Cuando ETA existía todavía, por ejemplo, se decía, la dispersión se acabará al día siguiente de que ETA desaparezca. Bueno, pues estamos esperando. Y todavía no ha desaparecido. Entonces, lo que decimos es, vamos a ir a este espacio en términos constructivos. Si vamos en términos constructivos, se puede hacer un camino. Lo que no se puede es decir, este es el único relato, esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que tenéis que pensar, porque esto no va a funcionar. Entonces, para terminar, digo, yo me reúno o me he reunido en ocasiones con los familiares de presos, que también sufren, y a los que estos debates les hacen daño, porque dicen, yo cuando recibo a mi familiar, y me alegro, porque ha salido, como se alegran cientos de convecinos, no estoy buscando la humillación de nadie, ni yo quiero que mi felicidad sea su dolor, pero lo que no estoy dispuesto es a que me obliguen incluso a que no pueda hacer esto, porque la gente te pregunta, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Y si todo este colectivo, incluidos los presos, dicho de otra manera, si estaríamos en una dinámica de buscar una solución integral, se podría hablar de todo, no habría problemas. Los presos que salen en permiso no hacen onguietorris. ¿Por qué? Porque entendemos que esto podría dificultar nuevos permisos o que otra gente pudiera salir. Entonces, no estamos en una dinámica cerrada, lo que decimos es, no pueden ustedes estar todo el día pidiendo a los mismos que hagan sacrificios, porque luego yo tengo que ir a donde los familiares de los presos y me dicen, oye, yo sigo haciendo una maletita con un niño de 5 años y me tengo que desplazar 1000 kilómetros a ver a mi marido, a mi compañero, a mi hermano, y entonces la sensación que ellos tienen es de que se les exige permanentemente a los mismos, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que esto se puede abordar de manera constructiva sin ningún género de duda. ¿Hay algún tipo de interlocución con el gobierno ahora en funciones por el tema de los presos? ¿La ha habido en este menos de un año que han estado? No, no la ha habido porque en definitiva yo creo que el nivel de inestabilidad ha sido absoluto, ¿no? Claro. Pero para nosotros la posibilidad de ese gobierno progresista era una oportunidad también para abordar este tema. Y desgraciadamente pues esa posibilidad se ha frustrado, ¿no? La pregunta que nosotros hacemos en este país en ocasiones al PNV o al Partido Socialista es, oye, nosotros hemos hecho todo esto por la convivencia, ¿vale? Bien, no pedimos medallas ni que nos hagáis, no queremos nada, es nuestra contribución. ¿Cuál es la vuestra? Cuando la gente dice que un preso que ha pasado 27 años de cárcel ha pasado poco tiempo, la pregunta que hacemos es, ¿cuánto tiempo cree usted que tiene que pasar un preso en la cárcel? ¿Usted cree que los presos tienen que morir en la cárcel? ¿Usted cree que los presos enfermos no tienen que salir? Ayer murió un preso enfermo y probablemente tendremos más casos. Entonces, ¿cuánto tiempo creéis que es razonable que nuestros niños, nuestros familiares hagan una bolsa y se vayan? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿Cuánto tiempo creéis que es razonable en términos políticos decir que el Estado no cumple el estatuto? Bien, pero es por saberlo. Por eso decimos, nosotros queremos una hoja de ruta que salgan los presos. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué condiciones estamos dispuestos a abordarlo? ¿Cuál es la propuesta de la otra parte? Que se mueran en la cárcel, que no salgan jamás, que no salgan nunca jamás, porque les parece barato pasarse 30 años en la cárcel. Esto solo puede decir gente que no ha estado nunca en una cárcel. Y cuando nos retan a decir, oye, ¿cuánto tiempo pasó Galindo? Y está en la calle, porque estaba enfermo. Entonces decimos, y no queremos que Galindo vuelva a la cárcel, ni que Zaplana esté en la cárcel. Yo defendí la libertad de Zaplana porque estaba enfermo y creo que los demás tienen que salir de la cárcel, sean del PP o sean de ETA. Y entonces lo que decimos es, vamos a tratar de abordar esto en términos constructivos. Sin embargo, han alejado a más de 500 kilómetros, ayer lo anunciaron por sorpresa, de Emparancha y Zulueta. ¿A qué se debió esto? ¿Le han dicho algo? ¿Se lo esperaban? No, ¿Fue no nos lo esperábamos. Como dicen los familiares, que es lo que han dicho? Sí, porque además no tiene mucho sentido, porque salen dentro de 4 meses a la calle, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues el único sentido que tiene es una especie de venganza con determinada gente, pero que no se venganza, pero que no se vengan en ellos. Tampoco, instituciones penitenciarias tampoco ha dado explicaciones. Es que no tiene mucha explicación, por eso no sé porque si usted sabía algo. Se presentan en la cárcel, ingresan en prisión, tienen la salida prevista creo que en marzo o abril, ¿y qué sentido tiene llevarle a uno a Extremera, que yo conozco bien, y
pues solo tiene un sentido, que es, qué sé yo, en el contexto electoral el PSOE tiene que demostrar que es más duro que nadie con los presos, pero cuando uno hace política así y cuando uno engorda electoralmente con estas cosas, después no tienes margen de maniobra. Yo muchas veces he tenido ocasión de decirle a agentes del Partido Socialista e incluso de Podemos, y el problema en España es que cuando gana la derecha se hacen políticas de derecha y cuando gana la supuesta izquierda también, porque tienen la capacidad de presión para no dejarte margen de maniobra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a veces? Yo creo que está pasando con el problema catalán. Y nosotros en prisión hicimos muchas veces esta reflexión. Cuando hay un conflicto, puedes tener carácter violento o no, y ese conflicto se convierte en arma electoral, en el estado donde se produce el conflicto no va a haber solución democrática. ¿Por qué? Porque hay intereses electorales. Ahora, ¿cuál es el interés? A ver quién es más duro con Cataluña, a ver quién es más duro con los presos, a ver quién es más duro con Arnaldo Otegi. Bueno, y en Israel, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver quién es más duro con los palestinos. Y entonces, claro, si tú sacas rédito electoral de eso, ¿quién se va a sentar en una mesa a negociar? Y ahora eso está produciéndose con Cataluña. Bueno, desgraciadamente, esta es la política en tiempos líquidos, ¿no? Y electorales. Y electorales. ¿Puede afectar a la coalición la crisis de Eusko Alkartasuna? No. ¿Con la dimisión de Pisa? No, para nada. Desde nuestro punto de vista, este es un problema interno de este partido. Nadie de los dos sectores plantea salir de Euskal Herria Bildu, ni considera que Euskal Herria Bildu no es el instrumento. Sí tiene una diferencia en cómo relacionarse con Euskal Herria Bildu. Y nosotros esperamos y deseamos que lo resuelvan pues, lo mejor posible. Nos parece además que hay determinados, lo decimos con todo el respeto, ¿no? Pero que hay determinados debates que a la gente no le interesan. O sea, no sé, quiero decir que a veces perdemos un poco, desde mi punto de vista, la conexión con la realidad, ¿no? Con estos debates no le interesa mucho a la gente. Que probablemente en Eusko Alkartasuna sean, y son debates profundos sobre el modo de relación. Bueno, hay uno de los sectores plantea un modelo de relación más coalición que partido-movimiento. Nosotros no estamos ahí, consideramos que el tiempo de determinadas fórmulas ya no es el tiempo actual, pero bueno, yo espero y deseo que al final se arreglen y que al final tomen una decisión que ya la han tomado y que estén pues en un proyecto de suma, porque lo importante desde mi punto de vista es que, bueno, nosotros al menos somos una izquierda, yo lo suelo decir en los mítines, que aprendió las tablas en la escuela, pero también aprendió la de sumar y multiplicar, porque algunos solo han aprendido la de restar y dividir. Y entonces nos parece que es importante mantener esto, ¿no? ¿Qué expectativas tiene para el 10 de noviembre? Nosotros vamos a hacer un buen resultado electoral, estoy convencido de eso. ¿Y el independentismo? Todo. En general, yo creo que vamos a ser más diputados y diputadas independentistas en este Congreso que en el anterior, sin duda, porque creo, y igual es la expresión de un deseo, ¿no? Creo que CUP va a entrar. Las encuestas le dicen que sí. Todas. Creo que el BNG va a entrar. ¿Va a volver? Lo que me parece un poco de justicia poética. Sí. Creo que el BNG se merece estar en el Congreso. Espero y deseo que esté. Nosotros tenemos prácticamente la pelea, sobre todo en Álava y en Navarra. Y ahí vamos a jugarnos 2 diputados en un estrecho margen de votos. Y creo que, bueno, nosotros aspiramos a sacar a los 2 y ponernos con 5, pero yo creo que la horquilla va a ser esa, 4 o 5, ¿no? Y me parece que hay una alusión que estamos haciendo permanentemente en la campaña, que es decir, oye, nosotros hemos cumplido, os dijimos a qué íbamos, dijimos que íbamos a parar a la derecha, lo hemos hecho. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es, si no premias al que cumple su palabra y premias al que no la cumple, la va a volver a incumplir. Tenemos más información que hace 8 meses. ¿Por qué crees que si votas a los mismos y haces lo mismo, el resultado va a ser diferente? ¿Por qué crees que va a haber un gobierno de coalición de PSOE y Podemos cuando las elecciones se han producido precisamente porque no la ha habido? ¿Por qué piensas eso? Eso no va a pasar. Y entonces lo que decimos es, nosotros somos un valor seguro y un valor fiable. Decimos, oye, nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Nosotros nos equivocamos, como todo el mundo. Pero decimos, oye, nosotros vamos allí a defender la autodeterminación, a defender y a sostener políticas sociales progresistas, a parar a la derecha, a defender la autodeterminación y a buscar una salida para los presos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Pues Arnaldo Otegi, muchísimas gracias por esta entrevista, por dedicarnos su tiempo y hasta pronto, espero. Muchísima suerte para el 10 de noviembre. Vale, muchas gracias.